Nos cuentan la siguiente historia a través de Facebook. Hace 10 años quedé viuda. Mi esposo falleció en un accidente de tránsito siendo muy joven. Apenas tenía 25 años. Su madre solía consultar con una bruja o persona que realizaba trabajos de brujería. Y meses antes esta persona predijo el fallecimiento de mi esposo. Les aconsejó a ella y a su madre que realizaran un trabajo para evitar su fallecimiento, pero ellos escépticos se negaron a hacerlo. Cuando estábamos velando a mi esposo, esa señora, la bruja, se presentó y le dijo a la madre de mi esposo: te dije, pero no hiciste caso. Resulta que después del fallecimiento de mi esposo, su madre me culpó a mí. Me acusó de hacer responsable de su fallecimiento, alegando que la bruja le había dicho que yo había hecho algo para que él perdiera la vida. Esto, por supuesto, era completamente falso, ya que yo en ese momento no creía en nada de eso. Pensamos que la madre de mi esposo había hecho algo negativo, que finalmente repercutió en su hijo, y la bruja le dijo eso como una forma de desviar la culpa. A pesar de tener muchos problemas con la madre de mi esposo, la recibí en la casa en 2 ocasiones y hasta le proporcioné comida para ella y mi hija. Sin embargo, después de enfrentar más problemas con ella, ya no volvió. Fue entonces cuando comencé a enfermar. Diariamente padecía problemas estomacales, no podía comer, nada, durante mes y medio y casi el año. Mi peso disminuyó considerablemente. Desarrollé anemia. A pesar de visitar a varios médicos y acudir al seguro, mi salud no mejoraba. Desesperada y con mi hija pequeña a cargo, recurrí a una persona que se dedicaba a la curación. En mi desesperación, esta persona realizó una limpieza espiritual con una veladora. Me pidió que la prendiera y luego regresara con el vaso de la veladora para hacer una lectura. Durante la lectura me informó que alguien estaba haciéndome daño y describió físicamente a la madre de mi esposo fallecido. A la misma señora, la bruja, que había advertido sobre el fallecimiento de mi esposo también. Me explicó que estas 2 personas estaban realizando trabajos de brujería en mi contra para hacerme sufrir, culpándome de lo sucedido a su hijo y deseándome lo peor. A pesar de mi escepticismo previo, decidí someterme a una operación espiritual para poner fin a esta situación. Durante la operación, que fue presenciada por un familiar mío, mi papá, sentí cómo abrían mi piel y experimenté la sensación de bisturí frío e intenso dolor extremo. 2 hombres me sujetaban de pies y manos para evitar que me moviera, mientras yo gritaba pidiendo ayuda a mi padre. Mi papá aterrado no sabía cómo reaccionar, ya que la persona que realizaba la operación cambió su voz de manera extraña y pronunció palabras incomprensibles. Cuando finalizó, yo estaba llorando debido al intenso dolor. Sentí como si me hubieran abierto y manipulado en mi estómago. La persona también cosió algo. Cuando terminó me soltaron y pude ver mi estómago, que tenía un rasguño enorme que me ardía y dolía. Me fajaron, salí de ese lugar encorvada por el dolor. Me medicaron con analgésicos como si hubiera tenido una operación real. Durante la operación espiritual se extrajeron gusanos vivos que estaban dentro de mí. Desde ese día empecé a recuperarme y gané 10 kilos. La persona que me curó es de este tipo de nahuales y se transforma por las noches. Se dedica únicamente a curar este tipo de males. Aunque inicialmente era escéptica, a esta experiencia cambió mi perspectiva por completo. Desde entonces he presenciado exorcismos y muchas otras cosas inimaginables. La misma persona también curó a mi hija, quien comió de la comida que la madre de mi esposo nos llevaba. En el hospital le habían diagnosticado síntomas de leucemia, pero los resultados de los estudios mostraron que estaba bien. La curandera la sanó, pero esa es otra historia.